Muy buenos días. Hoy 4 de mayo del 2014 vamos a presentar un pequeño estudio que lleva como título Como en los días de Noé y el fin del mundo. En este estudio vamos a hacer una comparativa como las mismas cuestiones sociales, problemas que ocurrió antes del diluvio de Noé se está repitiendo ahora como cumplimiento de la profecía que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en su palabra cuando estaba aquí en la tierra. Vamos a comenzar con este estudio. Mateo 24 del 37 al 39 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Acá podemos ver inclusive en las imágenes cómo los hombres se enorgullecen de tomar cerveza, embriagarse, y también los matrimonios homosexuales. Esas mismas cosas ocurrían en el mundo antediluviano. Lucas 17 del 26 al 32 dice: Tal como sucedió en tiempo de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. El texto es bastante claro. La gente comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. Aquí comer no se refiere pues de que comer es malo, sino se refiere a la glotonería, al beber. Se refiere pues a las cosas que hacen daño al cuerpo y la salud. Casarse no es malo, pero habla justamente de los casamientos homosexuales, etcétera. Las mismas cosas que suceden ahora en este mundo se suscitó antes del diluvio. Vamos a ver de una forma mucho más clara en el libro de Historia de los Patriarcas y Profetas de Ellen White. Vamos a sacar unas citas interesantes para ver de manera más detallada cómo se vivía en los tiempos antediluvianos. Dice así en el capítulo titulado El Diluvio de este libro maravilloso: Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras, pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad mentales. Había muchos gigantes. Cuando Adán y Eva fueron creados, eran de una estatura más o menos de 4 metros de altura. Y esa raza longeva que vivían 900 años de edad, pues eran gigantes, eran gente muy fuerte. Pero así también como grande era su inteligencia, también grande era también su habilidad para hacer el mal. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismo, y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas,
en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escena de placer y perversidad, tal como sucede ahora. En Estados Unidos, en países de Europa, existe una competencia de construir rascacielos, los rascacielos más altos. Lo mismo sucedió en aquella época, para satisfacer el orgullo humano. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Existía ateísmo. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Tal como ahora sucede, ¿no? Hasta en el Vaticano apoya a National Geographic, justamente apoya la idea de la madre naturaleza, tal como existe también en las creencias orientales, ¿no? En el panteísmo, en la nueva era. Alaban más la naturaleza que al creador de la naturaleza. ¿Qué más dice? Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde, eran dedicados al culto de sus dioses falsos. A estos bosques estaban unidos bellos jardines con largas y sinuosas avenidas adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas, todo lo cual estaba provisto de cuanto podía agradar a los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? En aquella época adoraban todo tipo de animales que representaban pues la adoración a la naturaleza. En las plazas donde existían parques, ahí construían sus altares, tal como ahora sucede en la actualidad. Uno construye altares a la Virgen María, a los santos y a las imágenes en medio de los parques, de urbanizaciones. Eso es común, como acá ustedes pueden visualizar, ¿no? Acá ven cómo se arrodillan ante una imagen que está en medio de un parque, tal como eran los tiempos antediluvianos. Dice, los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. La idolatría también fue una causa para destruir al mundo con el diluvio. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis? Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada, y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres fue manifiesta y osada, la justicia fue pisoteada en el polvo, y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. Tal como ustedes pueden apreciar en la imagen, es lo mismo que ocurría en los tiempos de Noé. La poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes.
Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba a las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Tal como sucede ahora. La poligamia, se enorgullecen de tener mujeres, se enorgullecen de matar, cazar y extinguir animales en África, en la India, como ustedes pueden apreciar aquí en estas fotos. Lo mismo está llegando este mundo al colmo para su fin. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Había muchas personas que habían aceptado el mensaje de Noé, pero como era inmensa la maldad, se dejaron convencer rápidamente de que Noé era un loco, un fanático. Dice, algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu. Resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. Pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. Es peor el estado de las cosas, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, ¿no? Los que una vez conocieron la luz y la salvación, ¿no? Se vuelven peor que el perro que se ensucia en el cieno o se revuelca en el cieno. Mejor no hubiera sido conocer el evangelio, como dice, ¿no? Que el perro vuelve a su vómito. Vamos a ver otro texto. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. Muchos profesaban ser adoradores de Dios, alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del ser divino. Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé, al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales. Cegaron sus mentes en lo que respectaba a la majestad y el poder del Creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos, tal como ustedes pueden apreciar en las imágenes. Dicen, el Señor de los milagros, pero ahí se ve que Cristo está crucificado. Es para que nosotros podamos tener memoria de que Jesús murió, ¿no? Y lo peor es, acá al lado izquierdo, estar arrodillándose ante un hombre pecador muerto. Así sucede. Por eso de que quitaron el primer y segundo mandamiento que dice no te harás imágenes ni de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y justamente como en los tiempos antediluvianos que decían, ¿no? Alegaban que sus ídolos eran unas imágenes de la deidad, de Dios, y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara de Dios. Lo mismo que hace la Iglesia Católica, lo mismo que así dicen. No, pero las imágenes son para poder recordar que ellos fueron seres santos, se portaron bien, pero Dios no pide eso. Dios pide que lo amemos en espíritu y en verdad, no a través de objetos materiales. Prácticamente el catolicismo es
una representación exacta del mismo culto que tuvieron los antediluvianos en cuanto a la idolatría. Dice, no fueron las multitudes o la mayoría las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo, no moriréis. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán, no debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no teman, no es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Es lo mismo que pasa ahora. La gente pisotea la ley de Dios, como ustedes también en las imágenes. Se burlan, como ven abajo la imagen de dos mujeres, se burlan del mensaje de que Cristo pronto va a venir, dicen que no va a existir fin del mundo, confían en los sabios, en los científicos, que en los científicos ateos confían más en sus palabras que en la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias? Como ya lo vamos a ver ahorita más adelante. La historia se vuelve a repetir. Los hombres confían en sus filósofos, en sus científicos, etc. Hacen falsas esperanzas en palabras de hombre. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido, la tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales, pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas, diciendo, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Lo mismo, por eso que pongo estas imágenes para que ustedes vean. Confían en sus razonamientos, en sus estudios. Acá puede ver a Stephen Hawking, a otros científicos también, pero niegan la existencia de Dios. Niegan de que Dios está al control sobre las leyes de la naturaleza. A medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor comenzaron a tranquilizarse. Razonaron como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarla. Alegando que si el mensaje de Noé fuese correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso, hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron sus fiestas y glotonerías, siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios, para mostrar que no temían al ser infinito. Afirmaban que si fuese cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. Así es, lo mismo que sucede hoy. Dicen, no, pero la mayoría tiene la razón, en la mayoría está la verdad. Confían en hombres de gobierno, en hombres con títulos de doctorados, con títulos de honoris causa, con títulos de maestría. Prefieren confiar en vez de confiar en la sencilla palabra de Dios, que está llena de riquezas espirituales, ¿no? Y tomándolo a uno que pregona la palabra de Dios como fanático, tal como lo dijeron a Noé. ¿Y para qué?
para meterse sus orgías, como ustedes ven acá en la imagen de la parte derecha. Para eso sí son sabios, libertinos, pero todas las cosas tienen su límite. Estamos viviendo justamente a puertas del fin del tiempo. Durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurría. Cuando Noé y su familia entraron al arca, Dios cerró la puerta y durante 7 días no llovió para nada. Todos los días, durante esa semana, todos los días era lo mismo, el sol salía con toda su magnificencia, todo el mundo iba a su trabajo, cultivaban, sembraban, edificaban, se casaban, comían, tragaban, etc. Pero así, y se burlaban, que durante 7 días no pasaba nada y que así iba a ser toda la vida. Fue un aparente triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje no era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías. Y hasta se burlaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. ¿Pero qué pasó al octavo día? Después de 7 días. Pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto, grandes gotas de aguas comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies, macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Qué terrible, qué catastrófico, como ustedes pueden apreciar en las imágenes. Qué catastrófico. La gente presenció primeramente la destrucción de la obra de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas, donde habían sido colocados sus ídolos, fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. Todo tiene su límite. Como pueden ver aquí a la derecha, la estatua de Río de Janeiro, ¿no? Que un rayo le partió la mano. A Dios le desagrada esas cosas, pero el mundo no entiende. Vamos a ver algunos pequeños hallazgos antediluvianos. Aquí ustedes pueden apreciar en los montes de Ararat el arca de Noé petrificado. Ahí pueden ver ustedes, apreciar que tiene la misma dimensión. Tiene la misma dimensión que describe la palabra de Dios. Tiene 30 metros de largo. Tal como describe la dimensión de la palabra de Dios de la Biblia, así también esta imagen que ven ahí tiene 30 metros de longitud.
ahí en la parte inferior, ahí se puede ver la imagen de un barco. Estos remaches también fueron encontrados en ese lugar, remaches para barcos, de remaches de metal conocían las aleaciones metálicas, tenían esos conocimientos. Acá al costado hay una muestra que les he puesto cómo son los remaches actuales. Ahora podemos apreciar las costillas del arca. Estas costillas del arca que ven ahí en forma paralela, vertical, ahí ven varias, es de la misma primera imagen que han visto del arca, pero en la parte lateral se ve estas huellas de las costillas del barco. Como pueden apreciar abajo cómo es la forma de las costillas, ahí está bien claro. Vamos a ver acá el ancla del arca. Este es un ancla de piedra que fue encontrado varias piedras con un orificio en la parte superior. El arca tuvo varios de estos, como pueden apreciar en la imagen de la derecha. Se han encontrado varios en ese lugar. ¿Qué dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo del 3 al 10? ¿Cuál es la similitud que existe con el diluvio de aguas y con el diluvio de fuego que va a haber en el fin del tiempo? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias o malos deseos, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se refiere a la segunda venida de Cristo. Se burlarán de la segunda venida de Cristo, así como se burlaban de que no iba a haber diluvio. Ahora se burlan de que Cristo no va a venir, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En la parte resaltada dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Se refieren al diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Hace más de 4000 años hubo un diluvio de agua, pero esta vez va a ser un diluvio de fuego y azufre, tal como lo dice el apóstol Pedro. De la misma forma como en la época de Noé se burlaban del diluvio, ahora también se burlan, diciendo que no va a haber fin del mundo, que Cristo no va a venir, y a uno lo tildan de iluso, de fantasioso, de fanático. Esto es justamente lo que el apóstol Pedro hace 2000 años predijo que sucedería en esta época. Vamos a seguir leyendo el libro Patriarcas y Profetas. Las profundidades de la tierra son el arsenal del Señor, de donde se sacaron las armas empleadas en la destrucción del mundo antiguo. Las aguas brotaron de la tierra y se unieron a las aguas del cielo para llevar a cabo la obra de desolación. Desde el diluvio, el agua y el fuego
han sido instrumento de Dios para destruir ciudades impías, malas. Estos juicios son enviados para que los que tienen en poco la ley de Dios y pisotean su autoridad tiemblen ante su poderío y reconozcan su justa soberanía. Cuando los hombres han visto montañas encendidas arrojando fuego, llamas y torrente de minerales derretidos que secaban ríos, cubrían populosas ciudades y regaban por doquier ruina y desolación, los corazones más valientes se han llenado de terror y los infieles y blasfemos se han visto obligados a reconocer el infinito poder de Dios. ¿Qué ha ocurrido hace poco en Valparaíso, en Chile? ¿No han caído bolas de fuego y se han quemado miles de casas y hubo muchos muertos y desaparecidos? Acá ustedes pueden apreciar en la parte izquierda cómo se produce el volcán. Como dice, las profundidades de la tierra son el arsenal del Señor, donde se sacan las armas para barrer con el mal, con la maldad, la impiedad. Así va a ser el fin del tiempo. Los antiguos profetas, al referirse a escenas de esta índole, dijeron: «Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las gentes temblasen a tu presencia, cuando haciendo terriblezas, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti». La naturaleza tiembla ante el poder de Dios, ante la presencia de Dios. La naturaleza tiembla. Las más terribles manifestaciones que el mundo jamás haya visto hasta ahora serán presenciadas cuando Cristo vuelva por segunda vez. Los montes tiemblan de Él, y los collados se deslíen, y la tierra se abraza a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y contúrbalos. Así es, se va a repetir la historia, pero esta vez ya en forma definitiva, porque el pecado va a llegar a su fin. Cuando se unan los rayos del cielo con el fuego de la tierra, las montañas arderán como un horno y arrojarán espantosos torrentes de lava que cubrirán jardines y campos, aldeas y ciudades. Masas incandescentes fundidas arrojadas en los ríos harán hervir las aguas. Arrojarán con indescriptible violencia macizas rocas cuyos fragmentos se esparcirán por la tierra. Los ríos se secarán, la tierra se conmoverá, por doquier habrá espantosos terremotos y erupciones. Así destruirá Dios a los impíos de la tierra, pero los justos serán protegidos en medio de estas conmociones, como lo fue Noé en el arca. Dios será su refugio y tendrán confianza bajo sus alas protectoras. El salmista dice: porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón. La promesa de Dios es: por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ya vemos la similitud que hubo o que ha escrito el apóstol Pedro. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Vamos a ver un poco. El diluvio ocurrió al octavo día. Génesis 7, versículo 4 y 5, que dice: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. Está resaltado. 7 días.
en el libro Patriarcas y Profetas dice: durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe, fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías, y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Acá, atención. Pero al 8º día oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. El diluvio ocurrió entonces al 8º día, después que se cerró la puerta del arca. Acá lo voy a enseñar un gráfico, el significado de lo que los acabo de leer. Porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. Génesis 7:4. Vamos a leer abajo, 2 de Pedro 3, versículos 6 al 8. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que de la misma forma como el Señor tuvo reservado abundante agua para traer un diluvio universal, así también tiene reservado combustible, fuego, en el núcleo de la Tierra para hacer todo este planeta universal un lago de fuego, un lago universal de fuego. Porque pasados aún 7 días, al 8º día. Aquí en este gráfico justamente estamos haciendo ver de que en el año 1 entró el mal, entró el pecado, y nuestros primeros padres fueron expulsados. En el año 4000, nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida, muere colgado en la cruz. En el año 6000, Cristo vuelve por segunda vez. Transcurren 1000 años. Jesucristo se lleva a su pueblo, a su iglesia, a lo que se prepararon, al cielo para juzgar y reinar por 1000 años en el cielo. Los 1000 años no, en el planeta Tierra va a estar oscuro, el sol no alumbrará, ni la luna tampoco iluminará. Después de 1000 años, en el año 7000, pasado los 7000 años, este mundo va a ser destruido con fuego, y así vendrá el fin del pecado y el mal. Y el Dios mismo establecerá su reino aquí en la tierra para toda la eternidad. De las mismas cenizas del fuego va a establecer su reino. Todo este mundo va a ser un paraíso maravilloso. Así como dice Pedro, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Acá ustedes en el gráfico les repito que después de cuando este mundo cumpla 7000 años, pasado los 7000 años, ¿no?, Dios va a hacer llover sobre la tierra fuego y azufre.
así como después de 7 días, al 8º día hizo llover sobre la tierra agua. Por eso que el apóstol Pedro refuerza acá en el texto, ¿no? Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen en la actualidad ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Se repetirá la historia, esta vez no con agua, sino con fuego y azufre. Estemos preparados, ¿no? Aquí en la parte de abajo del gráfico, en el año 3969 a.C. entró el pecado. En el año 31 después de Cristo, Jesús muere y la tierra cumple 4000 años. En el año 2031 Jesús vendrá por segunda vez, cuando la tierra cumpla 6000 años. Y después de 1000 años, en el año 3031, Cristo regresará por tercera vez con su pueblo en la Nueva Jerusalén, con la ciudad. Se establecerá aquí en este planeta, y ahí ejecutará su juicio con fuego y azufre para todos los que se pierdan. Todos los malos van a resucitar en el año 7000, todos, desde Caín hasta el último impío de la tierra, van a resucitar para nuevamente morir en forma definitiva con fuego y azufre. Estemos preparados, porque Cristo viene de acá muy pronto, de aquí en el año 2031. Algunos dicen, el Señor se tarda en venir, pero ¿por qué el Señor no viene pronto? Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Para el que no está preparado, va a ser como un ladrón en la noche, lo va a tocar desprevenido. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, como cristianos, ¿no?, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Tenemos que estar sin mancha. Cada día tenemos que pedir perdón a Dios, que nos limpie, nos purifique con su Espíritu Santo nuestros pecados, nos transforme, nos cambie, y ser cada día mejores. Solamente así Dios nos protegerá de aquel terrible día. Versículo 15 y 16. Aquí habla acerca de los falsos profetas, los falsos maestros. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, algunas nomás, las cuales los indoctos e inconstantes, o sea, los falsos maestros, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra y hasta el día de la eternidad. El versículo 17 es importante resaltar. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Como al principio leíamos de la conferencia, muchas personas habían sido tocados por el mensaje de Noé, pero muchas personas que se llamaban religiosos, porque hubieron falsos religiosos en aquellos tiempos,
lo decían, no, pero Dios es amor, no va a ocurrir diluvio, porque Dios ha hecho la creación de este mundo con tanto amor y al hombre lo ha creado a su imagen y semejanza, ¿cómo lo va a destruir al hombre? Entonces así estos falsos maestros engañaban de que Dios era todo amor y no enseñaban de que Dios también es justicia. Por eso que fueron arrastrados al error y así se perdieron. Por eso que aquí el apóstol Pedro nos aconseja para no caer en el mismo error. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Debemos creer en la palabra de Dios. Ahora existen tantos falsos maestros que hablan sobre el evangelio barato, la gracia barata. No importa que peques, Dios te perdona porque Cristo ya murió por tus pecados. No importa, Dios es amor. La unidad, ecumenismo, para que todos sean uno. ¿Qué predica el Vaticano? El ecumenismo, que todas las religiones, sea el Hare Krishna, sea la Nueva Era, sean los ateos, sean los evangélicos, sean los carismáticos, sean los ortodoxos, sean los musulmanes, sean los budistas, etcétera, etcétera, crean lo que crean, sean espiritistas, todos tienen que ser uno. Y aplican erróneamente la palabra de Dios que Jesús dijo para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, y yo somos uno. Pero Dios no puede aprobar nunca la unidad basada en la falsedad, en las falsas doctrinas. Dios es verdad. San Juan 17:17 que dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios nunca va a santificar en la falsedad, en el ecumenismo, ¿no? En la idolatría. No importa que se junten idólatras, espiritistas, cosas que la palabra de Dios prohíbe. Así se están uniendo para hacer una religión mundial y establecer un nuevo orden mundial bajo la cabeza del Vaticano, con el apoyo de Estados Unidos y Europa. Tenemos que estar bien firmes, porque esto está conllevando para que cuando Satanás venga falsificando la venida de Cristo, va a dar la estocada final para establecer la religión mundial, pero basada en el error, aplicando torcidamente la palabra de Dios, para que todos sean uno, así como tú, oh Dios, somos uno. Aplicando torcidamente. Dios lo bendiga a todos ustedes y oremos mucho para que este mensaje se siga difundiendo a todo el mundo. Dios lo bendiga y hasta pronto.